misión específica: salvarlo a usted y salvarme a mí. Gracias a Dios por aquellos que Él ha salvado, por la locura de la predicación, por el poder de la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido salvos para la gloria de su nombre. Aleluya. Y vemos esa misión la vemos revelada desde el principio, cuando Él comienza en su cita en Nazaret. Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y empieza a hablar de los detalles de esa misión. Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para sacar al preso de la cárcel, y dar los detalles de hasta dónde llegaba, hasta dónde alcanza su obra salvadora, su obra redentora, a quienes alcanza, cómo los salva, cómo los transforma, cómo los cambia. Aleluya. Y todos sus 3 años y medio aproximadamente que desplegó esa misión en la tierra, fue evidente, fue patente esa gracia salvadora, diciéndole al más perdido pecador: tus pecados te son perdonados, dando palabra de salvación, dando esperanza. Ese era el lenguaje de su boca: perdonar, salvar, liberar y cambiar vidas. A lo largo de toda su vida, miles encontraron un camino de esperanza. Cuando la religión les había cerrado toda posibilidad de salvación, encontraron en Él una diferencia. Cuando era censurado porque comía, porque se sentaba con los pecadores, con los publicanos, con la gente más despreciable, fue censurado por ello. Pero Él dijo abiertamente: los sanos no ocupan médico, son los enfermos, y yo vine por los enfermos. Él vino por el pecador, por el culpable, por el perdido, el drogadicto, el borracho, el asesino, el que ha perdido la razón de vivir. Para ese vive el Señor. Su misión no estaba enfocada en atender santulones. Su misión no se enfocaba en atender a aquellos que no se sentían pecadores, que no se sentían malos, aquellos que sacaban pecho y creían ser justos más que los demás. Ni siquiera les prestó atención, les llamó hipócritas, pero sí atendió con mucha compasión, con mucho amor, a aquel que estaba ya denigrado, descalificado, vacío y sin esperanza. A eso le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Aleluya. Ahora, esa misión la vemos cumplida desde el primer momento hasta el final. Jesús había anunciado una gran verdad, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea crucificado, que muera, pero al tercer día resucitará. Y usted lee en los evangelios esa misma frase, donde anunciaba que para que su obra se consumara, para que su obra se cumpliera, para que su obra fuese cumplida en realidad, era preciso ir a una cruz a morir. Cualquiera le ha dicho: bueno, este está loco. ¿A quién antes ha dicho que sea necesario morir en una cruz? ¿Quién antes en la historia ha dicho que va a resucitar? Pero Él está diciendo abiertamente, con toda autoridad: es necesario que el Hijo del Hombre sea despreciado, sea rechazado y sea muerto, crucificado en una cruz, pero al tercer día el Hijo del Hombre va a resucitar. Oh, qué frase tan poderosa esa. Él lo estaba diciendo con seguridad: eso va a ocurrir. Llegó el momento preciso en que ese anuncio estaba llegando a cumplirse exactamente como lo dijo. Y ahora el
evangelista Lucas está diciendo que el momento ha llegado. Jesús ha sido llevado injustamente, acusado falsamente por falsos testigos, por el odio que el mismo infierno le tenía. Ha sido llevado a una cruz. Pero registra y proféticamente ya había sido anunciado que su muerte también iba a ser entre los pecadores. Y aquí dice la palabra que a la hora de ser crucificado habían dos convictos, dos hombres perdidos, dos hombres que la misma justicia había condenado a la muerte misma, para que en esa nación, en ese tiempo controlada por el Imperio Romano, se llevara a alguien a morir en una cruz, puesto que era una de las muertes más vergonzosas y más cruel, porque era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Morir en una cruz equivalía a ser marcado como un maldito. Solo los malditos eran colgados en una cruz. Estar en esa posición era la peor vergüenza que se podía infligir a un ser humano, a un ciudadano israelita. Y ahí Jesús está en una cruz como el más maldito, pero la Biblia dice que en ese mismo escenario hay dos malhechores. Yo no sé qué tantas maldades habían hecho, pero ser llevados a ese punto, a ese tipo de sentencia, eso indicaba que el grado de depravación, el grado de maldad, de perdición, era extremo. Quizás aquí no haya nadie en la colonia, en la independencia, en el barrio de la independencia, quizás no haya nadie que haya sido tan malo como estos dos perdidos. Era un extremo de maldad. Para que la ley los sentenciara a una pena de muerte, esto indicaba que el extremo de su depravación, de su maldad, la infracción a las leyes romanas, era tan extremo que había que matarlos de igual manera en una cruz. Pero mientras está ese escenario frente a una multitud, la Biblia nos dice en San Marcos que estos ladrones o malhechores o perversos o malignos estaban injuriando, estaban burlándose, estaban ofendiendo. O sea, hermano, no les bastaba el dolor de los clavos, no les bastaban los 39 azotes que los verdugos habían puesto sobre sus espaldas. No les bastaba la vergüenza. Aún colgados en aquella cruz, de su boca vomitaban odio, insulto, todo tipo de veneno, injurias y maldiciones. Eso indicaba que el corazón de ellos estaba altamente envenenado, intoxicado, podrido, corrompido, lleno de dolor, porque eso es lo que el mundo deja en el hombre: heridas, dolor, vergüenza, frustración. Y por eso la gente empieza a refugiarse en drogas, en vicio, en alcohol, no porque sea tan placentero beber, sino porque de esa manera ahogan su dolor, tratan de disipar su pena, el triste dolor que traen desde la familia, el desprecio en la familia, el odio en la familia, de venir de un hogar desintegrado, de una familia destruida, de una sociedad marcada por el pecado y por el dolor. Esta persona lo único que hace es vomitar todo el mal que está dentro de él. Y todo el mundo había descalificado a este par de pecadores. Posiblemente hasta la mamá había dejado de llorar por ellos. Probablemente nadie decía pobrecitos. ¿Cuánta gente quizás estaba ahí desahogando su dolor diciendo está bien que los maten? Usted ha visto algunos cuadros, por ejemplo, cuando se dice de que un perverso violó a una niña de 8 años, de 6 años. Cuando un perverso le quitó la vida a un niño, el grito generalizado es mátenlo, línchenlo. ¿Cuántas personas con esa etiqueta han llegado al presidio y 2 o 3 horas después ya está muerto en el presidio? Porque la gente llega a odiar al malo, llega a estigmatizar lo malo de lo que
ya está. La gente llega a menospreciar a aquel que ha actuado con injusticia, con barbaridad, con crueldad. Y esto eran precisamente los dos hombres. Nadie se compadecía de ellos. Nadie decía pobrecitos. Nadie decía qué lástima. Su madre había dejado de llorar por ellos. Eran una vergüenza social. Eran una pena para la sociedad. Pero mientras ese escenario está allí, de repente dice la Biblia que uno de ellos empezó a soltar un sermón de su boca. Yo siempre le he llamado a esto el predicador de la cruz. Un hombre predicando, no en esta plataforma. Qué bonito es predicarles a ustedes. Pero este hombre empieza a dar un sermón con gruesos clavos en las muñecas de las manos, con gruesos clavos en sus pies. Y después de haber estado vomitando odio, rechazo, después de exhibir sus heridas, su vergüenza de ser un pecador incorrupto, y al escuchar las injurias de su compañero que está a su lado, empieza a darnos un mensaje, y es el mensaje de esta noche. Primero le dice, ¿sabes una cosa? ¿Cómo es posible que tú continúes en tu vida descuidada, en tu vida de desobediencia, a sabiendas de que el infierno está frente a tus pies? Esa es una realidad de todo ser humano. No importa el color, no importa la raza, no importa el título, no importa la condición social, no importa lo bonito que sea o lo feo que parezca ser, pero el ser humano sin Jesucristo está caminando en el borde mismo de la condenación del infierno. ¿Qué puede impedir que un pecador caiga al infierno? Solo la sangre de Jesucristo es la única que hace posible que ese hombre condenado y sentenciado le sea cambiado el destino del infierno al cielo. Oh, gloria a Jesús. Estos hombres era un hecho que estaban tan llenos de dolor y estaban con corazón corrompido. Pero vivían en una sociedad donde no eran ignorantes, como hoy en el barrio de la Independencia y en todo Comayagua. Habrán pocos ignorantes que no sepan qué es el Evangelio. Habrán pocos que no han oído algo. Habrán tan pocos que no hayan escuchado San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no lo ha escuchado? Encontramos frases evangelísticas en muros, en paredes, en literatura, en radio, en televisión, en redes sociales. Igual que este par de pecadores, no ignoraban esa realidad, que había un Dios, que había una verdad y que había un juicio. Sabían precisamente de que el final de la existencia humana, después de que, como dicen los chavos, que se ha pateado la cubeta y le han puesto algodones en los oídos, en la nariz y en la boca, y le han puesto un trajecito que se llama mortaja, a partir de ese momento el ser humano está frente a una eternidad. No son 20 años, no son 50, no son 100, no son 500 años, es una eternidad que habrá de vivirla en el cielo o en el infierno. Y este par de hombres estaban conscientes que la vida del hombre no es como el dicho viejo: muerte el perro, se acabó la rabia. Aquí no, señores. Aquí cuando muere el perro es cuando la rabia madura. Es cuando se enfrenta a la peor realidad. Es cuando se despierta. Es cuando se da cuenta cuánto tiempo perdió, cuán inútil fue su vida y cuánto menospreció la gracia de Dios. Fíjense que si ahora hiciéramos una campaña en el infierno, aceptarían millones, caerían de rodillas en el mismo infierno,
en medio de las llamas, en medio del dolor. Si hubiese la oportunidad de que en el infierno se le dijera a los que están ahí condenados, Jesús te ama y este es tu día, le aseguro que millones, hasta los más perversos que murieron en la historia, los más impíos, caerían de rodillas diciendo: acepto a Jesús, no quiero estar más aquí. Allí estuviera de rodillas los Herodes, los Césares del Imperio Romano, los grandes monarcas de la historia, los más blasfemos, los más orgullosos y soberbios, estarían de rodillas diciendo: entrego mi vida a Jesucristo porque ya no quiero estar en este lugar. Pero usted no necesita ir al infierno a arrepentirse. Usted no necesita ir al infierno a despertar. Usted no necesita ir al infierno a darse cuenta que perdió el tiempo y que su vida la dedicó a darle la espalda al Señor. No tiene que ir allí, porque hoy tenemos una palabra profética viva y de esperanza. De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, que Dios muestra su amor por el pecador, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Somos la generación más responsable. Si alguna generación se le ha predicado a esta y se sigue predicando, y no nos cansaremos y no escatimaremos esfuerzo, vamos a seguir predicando el evangelio hasta el último aliento de nuestra vida. Vamos a decirle, diciendo a Comayagua, que Cristo te ama, al borrachito que Cristo le ama, al drogadicto que Cristo le ama, aquel que está golpeado por la sociedad, aquel que está destruido emocionalmente, que Jesús le ama y que puede sepultar el pasado y puede cerrar esa página oscura de su vida y empezar a escribir una nueva página de gloria, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Porque algo glorioso en el evangelio es que el Señor no nos llama para ponernos un maquillaje cristiano. No es un repello evangélico, es un nacimiento poderoso de adentro. Amén. No es lo mismo traer a la gente de afuera, ponerle un maquillaje cristiano, a ponerle un ropaje que diga: soy cristiano, sino el poder sobrenatural del Espíritu que entra a transformar el corazón perdido, el corazón de piedra, en un corazón de carne, el corazón corrupto, en un corazón santo, porque esa obra solo el Señor la puede hacer. Dicen amén. De repente uno de estos dos malhechores, ¿a cuántos había despojado de sus bienes en la vida? ¿A cuántos, en cuántos había sembrado el dolor? ¿En cuántos había sembrado el rechazo? Hoy empieza a decir desde una cruz. Le está diciendo: yo es lo mismo que hoy no diría ese hombre. ¿Cómo es posible que, sabiendo que tu vida está en el límite, que nada puede impedir que vayas al infierno, sigas pecando todavía? ¿Cómo es posible que teniendo este bendito evangelio, conociendo la historia de la muerte de Cristo en la cruz, hoy en estos días muchos pasearán a un Cristo muerto pegado en una cruz por las calles, con ellos pretendiendo recordarle a la gente que somos pecadores? Pero no necesitamos ver a una imagen pegada en un palo. Sencillamente somos pecadores. Le hemos fallado a Dios, le hemos crucificado, nos hemos avergonzado de Él, hemos deshonrado su nombre, hemos violado sus palabras, sus leyes, hemos preferido darnos gusto en la carne, hemos hecho de nuestra vida un ídolo, un Dios, una religión para nosotros mismos. Y como dijo el profeta, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Alaban la misericordia de Dios en esta noche. Alaben el que vive. Aquel hombre insiste: ¿cómo es posible seguir pecando en este siglo XXI? ¿Cómo es posible que hoy, 25
vida si el hombre le dice, ¿cómo puedes seguir injuriando, seguirte burlando, seguir todavía continuar en tu rebeldía si sabes que estás condenado? Si yo sé que Cristo ya murió por mí, ¿por qué voy a seguir de terco, hombre? Si yo sé que el Espíritu Santo vino a cambiar mi vida, ¿por qué voy a seguir de obstinado, de indiferente? Si yo sé que la palabra viva es eficaz, ¿por qué seguiré yo viviendo sin esperanza? Le está diciendo, ¿por qué sigues viviendo así, muchacho? ¿Cuántos años hemos caminando robando, haciendo daño, asesinando, violando, mintiendo, trayéndole dolor a la gente, creándole dolor a la madre, al padre, creándole vergüenza a la sociedad, huyendo de la autoridad, huyendo de la justicia? ¿Cuántas veces? Pero sabes, estando en esta condenación, le dice, te faltan horas para morir, y cómo es que todavía sigues viviendo así. Yo no sé cuánto le falta de vida. Yo no sé si Cristo viene en 5 minutos, yo no lo sé. Si viene en media hora, no lo sé. Pero si la vida de nosotros es tan corta y es como la hierba, y no somos dueños de la vida, no somos dueños del tiempo, no somos dueños de nada, ¿por qué podríamos salir de este lugar sin Cristo y sin esperanza? Usted vino desnudo y desnudo se va. Nada trajo, nada se lleva. No es dueño de la vida.